lustros después de la Revolución, Napoleón Bonaparte asume el deber de hacer de los judíos buenos franceses. Y entonces, presionado por las quejas que llegaban desde Alsacia, que comenté al comienzo, Napoleón convoca lo que se llamó una asamblea de notables judíos que sesionó por casi un año desde julio de 1806. Estaba integrada por 111 rabinos y líderes comunitarios. Debían ellos responder a 12 preguntas que les formulaba Napoleón en aras de ser integrados a la nueva sociedad francesa que nacía. Las preguntas incluían temas como la poligamia, el divorcio, la exogamia, el patriotismo francés de los judíos, su relación con los no judíos, la obediencia a la ley, en qué medida era obligatoria en los judíos, quién designaba a los rabinos, cuánto poder tenían estos, las profesiones que eran prohibidas de acuerdo con el judaísmo, la legitimidad de la usura. Las sesiones de esta asamblea de notables judíos debatían estos temas para darle a Napoleón respuestas oficiales. Durante los últimos meses de estas sesiones se requiere de 71 asambleístas, que eran mayoritariamente rabinos, que en base de las respuestas emitidas promulgaran leyes religiosas a fin de que fueran aceptadas por todos los judíos. Este grupo fue denominado el Sanedrín napoleónico. Lo que no previó Napoleón es que la judeofobia francesa iba a descargar precisamente contra este Sanedrín toda su furia, toda su oposición. Y este Sanedrín representaba justamente la integración de los judíos a Francia. En 1807 nace entonces el primer mito judeofóbico moderno. Dijimos al comienzo de esta clase que había mitos judeofóbicos antiguos, medievales tempranos y medievales tardíos. La lepra, el deicidio, el libelo de sangre fueron los principales de ellos respectivamente. Pero el primer mito moderno viene de la mano de un canónigo jesuita llamado Agustín Barruel, de la Catedral de Notre Dame. Este alerta al gobierno acerca de un complot judío internacional que transformará las iglesias en sinagogas y que le había sido revelado supuestamente por un personaje llamado Simonini, del que hasta hoy se ignora si realmente existió o no. El error de haberle dado a la asamblea el nombre de Sanedrín, que era el órgano legislativo de los judíos de la antigua Judea, el error de haber utilizado ese nombre colaboró con la patraña, porque ahora Barruel esgrimía una tesis absurda. Finalmente estaba saliendo a la luz el Sanedrín de la antigua Judea, que había supuestamente actuado clandestinamente durante 15 siglos. Es decir, no se había creado una asamblea para responderle a Napoleón, sino que lo que hizo el gobierno francés fue destapar una olla que venía siendo ocultada por los judíos para esconder su gobierno mundial. Durante todos estos 15 siglos los israelitas habían gobernado el mundo subrepticiamente. He aquí el mito. Nadie parecía notar que por lo visto en ese gobierno les había ido bastante mal, ya que les había tocado mayormente el rol de víctimas. Pero Napoleón, para evitar un exceso judeofóbico en el momento, decide disolver abruptamente el Sanedrín. Y así nace el primer mito judeofóbico de la modernidad, la conspiración judía mundial. Los aires pre-emancipatoriales regresaban con su peor cara. Ahora bien, para poner en su justa proporción el rol de la palabra Sanedrín, digamos que si bien fue un término equívoco, puesto que insinuaba poderes legislativos y judiciales que la Asamblea de Napoleón nunca tuvo,
También es claro que fue un mero detonante arbitrario, no fue la causa de la judeofobia moderna, ya que la judeofobia en cada época encuentra sus excusas, sino un detonante. En 1808 el emperador promulga el llamado Decreto Infame, que prohíbe a los judíos por 10 años el ejercicio del comercio y requiere permisos especiales para ciertas transacciones. El Papa Pío VII le cree a Barruel. Y tanto en los estados papales como en Alemania se revierte la emancipación apenas Napoleón fue derrocado. Esto es en 1815. Notemos, la modernidad había encarado un proyecto de emancipar a los judíos. La judeofobia reacciona con el mito de la conspiración mundial. Empieza a generarse un clima judeofóbico nuevamente y se llega a traducir en ley por medio de que se revierta las leyes que permitían a los judíos un estatus de igualdad. Esos pocos años, cuando la emancipación tuvo vigencia, habían suscitado una ola de asimilación al medio como nunca se había vivido. La vanguardia de esta ola de asimilación fue la ciudad de Berlín. Y el historiador Hugo Valentín exagera en su libro Antisemitismo cuando señala: más judíos alemanes se bautizaron entre 1800 y 1818 que en los previos 1800 años juntos. Y si bien digo es una exageración, los judíos golpeaban con insistencia las puertas de la sociedad gentil que era renuente a abrirlas. En Francia, que es el caso que estamos estudiando, una buena parte de los filósofos franceses transforman esta reacción judeofóbica en una ideología. Se destaca entre ellos François Fourier, murió en 1837, que popularizó una escuela de reforma social y consideraba que el comercio es la fuente de todos los males y los judíos son la encarnación del comercio. Para Fourier había sido un gran error emancipar tanto a los esclavos como a los judíos, a quien llamaba la nación más despreciable. Su principal discípulo, Alphonse Toussenel, escribe en 1845 una obra en 2 volúmenes que se llamó Los judíos, reyes de la época. Y esta inspiró la judeofobia rural conservadora que eventualmente devino en un movimiento político. Ahora, aquí me gustaría hacer una buena aclaración semántica, porque Toussenel advierte al lector en su libro que cuando él utiliza el término judío, se refiere a banqueros y a usureros. Es decir, él ataca a los judíos, pero nos aclara que no se refiere a los judíos de carne y hueso. Pero a los efectos prácticos, Toussenel aprueba abiertamente la persecución que los judíos habían sufrido hasta ese momento. Y lo habían sufrido como bloque. Porque si se trata de acusar a banqueros y usureros, no hace falta agregar la palabra judíos. Uno puede decir que está en contra de los banqueros. La gran mayoría de los banqueros no eran judíos y la gran mayoría de los judíos no eran banqueros. Pero aquí hay un ardid de utilizar el término como si fuera un sinónimo de los judíos, pero descargar la persecución justamente sin hacer ningún distingo contra los judíos como bloque. Es una especie de manipulación semántica que permite a la judeofobia descargarse con virulencia, supuestamente representando en el término judío a un enemigo que está más allá de ellos. Se aplica muchas veces este tipo de juegos, porque es cierto también que Toussenel era antiprotestante, es decir, él estaba en contra del protestantismo. Pero lo que distingue a la judeofobia es que él acusaba a los judíos de todo lo que le parecía mal. Él censuraba la influencia protestante, pero en ningún caso propuso destruir a los protestantes como bloque. En el mismo sentido, es incorrecto afirmar que d'Holbach era tanto judeofóbico como anticristiano porque él estaba en contra de la religión.
pero porque a quien él veía como encarnación de su enemigo era al pueblo judío, no a una religión en particular, no a una idea. Lo mismo podría decirse de Stalin, cuando se dice que él era antirreligioso y por lo tanto incluía al judaísmo entre las religiones. Pero la persecución no fue contra las religiones, fue específicamente contra los judíos, fueran religiosos o no. Una cosa es expresar reservas sobre ciertas ideas, aun si estas ideas provienen del judaísmo. Y otra muy diferente es atacar a un grupo que encarna el mal, un grupo al que el agresor detesta más allá de lo que los miembros de ese grupo dijeren o hicieren. Aquí se diferencia la judiofobia de otros odios de grupo. Opera de ese modo, en una primera etapa, de algún modo intelectual, denuestra lo que llama la mentalidad judía o el espíritu judío. Y con esto se refiere a una entelequia que está en la imaginación del judeófobo. Pero sin tener en cuenta que son los judíos de carne y hueso que lo rodean los que eventualmente se transformarán en el objeto de la agresión. Estos son los que reciben los golpes en la segunda etapa, cuando la judeofobia pasa a la acción de manos ya no de intelectuales, sino de politiqueros y revoltosos. En Francia, escritores como Chateaubriand, Alfred de Musset, repetían en sus obras los prejuicios judeofóbicos. Alfred de Vigny escribe en su Journal d'un poète, el diario de un poeta, año 1856. Esta raza oriental viene directamente de los patriarcas. Tiene aptitudes superiores que la llevan a la cumbre en los negocios, las letras y las artes. 100.000 israelitas se han establecido entre 36 millones de franceses y ya reciben incesantemente los primeros premios en los liceos. Ha sido preciso reducir el número de aquellos a quienes se permitirá concurrir a los exámenes públicos. Es decir, los judíos no podían ganar. Eran bárbaros para Voltaire o eran oportunistas para de Vigny, pero eran siempre enemigos. En Francia la paranoia judeofóbica llega a su clímax con el libro de 1886, La France juive, Francia judía, de Édouard Drumont. Ahí se demuestra, supuestamente, cómo Francia está subyugada por los judíos. Este libro en poco tiempo alcanzó centenares de ediciones. Su autor fundó en el año 1889 la Liga Antisemita, homónima de la que había fundado Wilhelm Marr, el inventor del término antisemitismo. Y a los pocos años, Drummond fue elegido diputado. El estereotipo era: los judíos son dominadores de la nación. Y este fue repetido frecuentemente por nacionalistas de muchos países. Hubo un tal Horacio Calderón que publicó su versión en un libro llamado Argentina Judía. El método habitual era mencionar nombres de judíos que son banqueros, editores de diarios, industriales, etc. Después amontonar todo este poder, deduciendo que pertenece en su conjunto a un grupo solapadamente coordinado: los judíos. Sería un absurdo parecido a quien le atribuyera el poder a los gordos o los miopes, porque descubre que la mayor parte de los directores de bancos o de diarios están pasados de peso o usan lentes. Pero este absurdo en el caso de los judíos funciona, porque son presentados en bloque inmediatamente, cuando en rigor, si alguno de ellos tiene algún poder, lo tiene en su carácter de individuo y no como parte del bloque judío. Que muchos franceses están aún afectados por este prejuicio se puso en evidencia cuando Jean-Marie Le Pen, el líder de la oposición, que llegó a tener el 15% y más el 30% en un momento de la votación francesa, aun cuando acusaba los votos en las elecciones en Francia, aun cuando acusaba al presidente de Francia de estar controlado por los judíos, en una apreciación social.
Acá hay un grupo que se ha apoderado del país, de sus riquezas.